Bueno, en esta mañana, como ustedes pueden notar, nos encontramos comenzando el mes de Navidad, celebrando la época de la Navidad. Aún nuestras decoraciones acá indican que estamos aproximándonos. El año pasado, ¿se acuerdan que un grillito nos estaba molestando ahí? Este año va a ser un grillo, creo que una ardilla por ahí anda dando vueltas. Bueno, pero es una época preciosa y por supuesto todo nos recuerda acerca de la misma, la música, los colores típicos de la época, rojo, blanco, verde. Es un tiempo de celebración, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estos domingos de diciembre justamente estaremos enfocando nuestra atención en la persona de Jesucristo, particularmente su persona y su obra en la cruz. Tal vez a modo de introducción, afirmar o declarar el hecho de que es muy importante que recordar y afirmar que en toda la Escritura, el tema principal de la Escritura es la persona del Señor Jesucristo. Todos nosotros entendemos que el tema principal de los 4 evangelios es Jesucristo. Sin embargo, toda la Escritura es acerca de Jesucristo. Los 4 evangelios, en los 4 evangelios tenemos el advenimiento, el relato del advenimiento de Jesús, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. En el libro de los Hechos tenemos la ascensión a la gloria del Señor, la venida del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la iglesia. En las epístolas tenemos la explicación o el significado de la muerte y resurrección del Señor. Y el libro de Apocalipsis, tenemos ahí la descripción de la segunda venida de Cristo en su gloria. Así que todo el Nuevo Testamento se enfoca en Cristo Jesús. Pero el Señor Jesucristo es el tema del Antiguo Testamento también, el tema principal. Fue el mismo Señor Jesucristo que nos dijo en el capítulo 5 de Juan, cuando leemos ahí, se dirige a los judíos y Él les dice, el versículo 39 del capítulo 5, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Noten que Jesús dice las Escrituras, y las únicas Escrituras que ellos tenían en ese momento era el Antiguo Testamento. Noten lo que dice Jesús en el versículo 45. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Y el versículo 46 dice, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea que toda la ley tiene que ver con el Señor Jesucristo. En el capítulo 1 de Juan, de este evangelio, ustedes recuerdan que el Señor Felipe encuentra a Natanael y le dice, noten que cómo Felipe describe al Señor Jesús. El capítulo 1 de Juan, versículo 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. O sea, la misma afirmación. Tanto Moisés, la ley, como también los profetas. El Señor Jesucristo no es solamente el tema del Nuevo Testamento, sino que es el tema de todo el Antiguo Testamento. Moisés, la ley y los profetas. Ustedes recuerdan la conversación de Cristo con 2 de los discípulos en camino a Emaús en el capítulo 4 de Lucas. Después de su resurrección van caminando, están tristes, afligidos porque su maestro había sido crucificado, había muerto. Ellos no sabían que había resucitado. Y en el versículo 44 tenemos esta descripción interesante que Jesús les dijo a estos discípulos. Ellos no le reconocían, pero Él va caminando con ellos y les dice, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, y noten, en las 3 divisiones del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los profetas
y en los Salmos. O sea que todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Cristo. El Señor Jesucristo es el tema entonces de toda la Escritura. Es el tema de la predicación del Nuevo Testamento. Esa es la razón por la cual Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo que crucificado. No hay otro tema. Todo predicador, todo maestro fiel de la Escritura, todo ministerio e iglesia fiel predica y enseña con precisión la palabra de verdad, la verdad acerca de la persona y el evangelio de Jesucristo. ¿Quién es Jesús y qué fue su obra en la cruz? Ese es el mensaje. Y la prueba distintiva de la integridad de un ministro o ministerio es justamente cuán comprometido esté ese ministerio a la persona del Señor Jesucristo. Devoto al Señor Jesucristo y lo que Él vino a hacer. Si existe una desviación o una minimización de la verdad acerca de Cristo Jesús, tal como Él está revelado en la Escritura, entonces tenemos una seria violación del propósito de Dios en su revelación escrita, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es esta: exaltar la persona y obra redentora de Cristo Jesús. O sea que Jesús no es el tema de la Navidad nada más, o de diciembre en particular. Es el tema de toda la Escritura. Y cada uno de los que fuimos llamados a predicar y enseñar en la iglesia debemos estar totalmente comprometidos con la revelación bíblica acerca de Jesucristo. Toda la Escritura converge a Cristo, dice Pablo en Colosenses 3:11. Cristo es todo y en todos. Entonces es crucial, es vital que los que prediquemos o prediquemos exactamente lo que la revelación escrita nos dice acerca del Señor. Es sorprendente cuántas personas que se llaman cristianas tienen un concepto falso de Jesús. En pocas palabras, creen en un Cristo inventado, un falso Jesús. Debemos tener mucho cuidado a quienes consideramos como cristianos o abrazamos como si fueran hermanos. A veces, ligeramente, superficialmente, la gente se refiere a otros como hermano acá, hermano allá, y tal vez son testigos de Jehová, o tal vez son mormones, o lo que sea. No llamar a todo el mundo hermano, por el solo hecho que supuestamente creen en Cristo. ¿En qué Cristo creen? ¿Es el Cristo de la Escritura o es un Cristo inventado? Porque ahí está el meollo del asunto, ¿no? El apóstol Juan en su segunda epístola, ustedes recuerdan, nos habla del peligro de creer en un falso Jesús. Cuando dice en el versículo 7, recuerden, la segunda epístola tiene solo un capítulo, así que dice el versículo 7 de segunda de Juan: muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos eran los gnósticos. Muchos hoy enseñan eso también. Ese es el engañador, y noten cómo lo llama: el anticristo. Tened cuidado, dice Juan, para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía, versículo 9, escuche, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no la recibáis en casa ni le saludéis. No recibamos a esos que vienen los sábados, muy bien vestiditos, con su maletín y muy educaditos, pero traen falsa enseñanza. Dice aquí Juan claramente: si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, la enseñanza del Cristo de la Biblia, no la recibáis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda participa en sus malas obras. ¡Wow! Así que no es tan ligera la cosa. Y como digo, lo he dicho antes, no es cuestión de ser grosero con la gente, pero tampoco de, oh hermano, y abrazar inmediatamente a gente que trae falsa doctrina. Si tu cristología es torcida o aberrante,
Si tu doctrina de Cristo es falsa, tú no eres un mensajero de Dios. Tú no tienes a Dios, dice Juan. Tú no eres un cristiano. No importa lo que digas que eres. No importa. En otras palabras, tú no eres salvo. Si crees en un Cristo falso. ¿Ven? ¿Quién es el que es salvo? Según Juan, el que permanece en la enseñanza correcta de Cristo. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Ven? Es tan importante. Por eso enfatizamos la doctrina. En el capítulo 17 de Juan, y ahora regresando tal vez a Juan el Evangelio, en el capítulo 17 de Juan, ustedes recuerdan la oración intercesora de Jesús por los suyos. Leemos ahí en el versículo 1 de Juan 17. Estas cosas habló Jesús. Y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y noten el versículo 3, la descripción de la salvación, de la vida eterna. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, uno no puede ser salvo simplemente porque dice creer en Dios. Y uno no es salvo tampoco por decir que cree en Cristo. La pregunta es: ¿en qué Cristo creemos? ¿Es el Cristo revelado en la Escritura o es algo inventado? Pero aquí nos dice claramente el Señor: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo dijo acerca de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay varios caminos que llevan a Dios. Entonces, cuando uno tiene una enseñanza correcta del Evangelio, esta persona tiene al Padre y tiene al Hijo. Ser salvo significa conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. Es como Juan dice en el capítulo 1 de su primera epístola, versículo 3, en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, eso es lo que estaremos enfatizando todo el mes de diciembre. Cada domingo estaremos enfocando nuestra atención en la persona y la obra redentora del Señor Jesucristo. La persona central de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Bueno, veamos. La Navidad es la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo. Es el recordatorio del hecho maravilloso de que Dios se encarnó, como leímos en el capítulo 1 de Juan, y se identificó con los hombres. Este domingo comenzaremos nuestro enfoque en la persona de Cristo, examinando la explicación más amplia en el Nuevo Testamento de la encarnación de Jesús, que se encuentra en Filipenses capítulo 2. Así que les invito a abrir sus Biblias a Filipenses capítulo 2. Todo esto fue una introducción al tema principal de esta mañana. Y recuerden que hoy estamos celebrando de una manera singular la venida y obra de Cristo Jesús a través de la Santa Cena, de los elementos de los cuales participamos en la Santa Cena. Dice así el capítulo 2 de Filipenses, este es el apóstol Pablo, comenzando con el versículo 5 hasta el 8, unos breves versículos. Dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual... Y aquí Pablo comienza a hablarnos de la humillación de Cristo, su humillación encarnándose, el cual, aunque existía en forma de Dios o siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, noten eso, y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. ¿Qué es lo que este pasaje nos enseña en cuanto a Jesucristo y su encarnación? Bueno, el famoso escritor cristiano C.S. Lewis, en un escrito titulado El Gran Milagro, dice lo siguiente en cuanto a la encarnación de Jesucristo. En la historia cristiana, Dios desciende para volver a ascender. Él desciende de las alturas al tiempo y al espacio, desciende a la humanidad, desciende aún más hasta llegar a las raíces mismas de la naturaleza que Él creó. Pero desciende para volver a ascender y llevar consigo al mundo arruinado. Obviamente no todo el mundo va a ser salvo, pero Cristo vino para salvar, para redimir, para rescatar a muchos de sus pecados. Estas palabras describen la encarnación. Es el milagro central del cristianismo. Es el hecho más maravilloso y grande de todo lo que Dios hizo. Es el tema del pasaje que acabamos de leer. Y este pasaje, en un sentido, encierra el corazón, encierra la médula, la esencia misma, el núcleo de la fe cristiana. El misterio supremo del Evangelio. La verdad más profunda de la revelación cristiana es el hecho de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La afirmación más impresionante de la fe cristiana es que este Jesús de Nazaret se hizo hombre. Jesús no fue simplemente un personaje de la historia, lo fue, pero no fue simplemente eso. Este es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Y aquí en el versículo 6, Pablo introduce a Jesucristo, el versículo 6 de Filipenses 2, Pablo introduce a Jesucristo de esta manera, el cual, siendo en forma de Dios. Aquí es donde comienza la doctrina de la encarnación o la humillación de Jesucristo. Pablo la introduce hablando de quién es Jesús y de dónde desciende y condesciende. Siendo, dice Pablo, o existía en forma de Dios. El término siendo, uparco en griego, no es simplemente el verbo común para describir el verbo ser. El verbo ser es otro en griego, es aimi, este es diferente. Uparco no es una palabra común, pero es un verbo que enfatiza la esencia, la naturaleza o condición de una persona. Describe lo que un individuo es en su esencia. Aquello que no puede ser cambiado, aquello que no puede ser alterado a pesar de circunstancias externas. Y Pablo dice que Jesús, siendo en su forma, existía como Dios. Y es lo que Juan también nos dice en el capítulo 1 de Juan, que leímos al inicio. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todos los autores del Nuevo Testamento son muy precisos en cuanto a la definición de quién es Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que Jesús existía inalterable y continuamente en forma de Dios. Jesús siempre fue Dios. Jesús es Dios. Y esa palabra forma, tal vez tenemos que explicarla un poquito. ¿Qué quiere decir esa palabra? Noten que también se repite en el versículo 7 cuando dice Pablo se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Es la traducción de la palabra morfe. Ustedes pueden ya reconocer, en nuestro vocablo hispano tenemos varias palabras que tienen su raíz en morfe. No tenemos términos en español como amorfe, sin forma, endomorfe, ectomorfe, etc. Vocablos que vienen de esta palabra. El léxico griego dice que morfe se refiere a la esencia o naturaleza esencial de algo o alguien. En este caso se aplica a Dios. Y lo que está diciendo Pablo es que Jesucristo, en su esencia, en su naturaleza, es Dios. La afirmación nos indica que Jesucristo existía en su forma esencial como Dios, eternamente, siempre. Siendo en forma de Dios quiere decir ser igual a Dios. Los escritores bíblicos, repito, tuvieron muchísimo cuidado de presentar la identidad de Jesucristo como Dios en esencia. Negar la divinidad de Cristo
equivale a negar el cristianismo, equivale a negar la fe cristiana. Entonces la fe cristiana comienza con el reconocimiento que Jesucristo existió en la forma de Dios, en la esencia misma del Dios eterno. Así que no prestemos atención a aquellos que vienen diciéndonos que Jesucristo era un fantasma, o que Jesucristo era un espíritu, o que Jesucristo era quién sabe qué corno. Disculpe el español medio rebuscado. Pablo en Filipenses 2:6 nos dice que Jesucristo no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sin embargo. Esa palabra igual es la palabra en griega isos, que quiere decir igual en tamaño, cantidad, identidad, número, medida, etc. En otras palabras, idéntica. Cristo fue idéntico en su naturaleza, en su esencia, al Padre, a Dios. Ustedes recuerdan cuando estudiaron geometría el triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir eso? Dos de sus lados son absolutamente iguales. Todavía me acuerdo de eso de la primaria. Creo que es lo único que me acuerdo. Aquí Pablo nos dice que Jesús era igual a Dios, es igual a Dios. Jesús era igual a Dios y lo declaró muchas veces. Él mismo lo declaró. Por ejemplo, leemos en Juan, el Evangelio según San Juan, versículo 18, cuando él dice, entonces por esta causa, Juan dice, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente violaba el día de reposo, él había hecho un milagro tremendo en el día de reposo, el día del Sabbat, el día de descanso, según los judíos, y entonces se le vinieron encima. Pero no solamente por eso, sino que Juan dice, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ofensivo para los judíos. ¿Cómo es este hombre, este individuo que se llama Hijo de Dios, se hace igual a Dios? Eso es blasfemia. En Juan 10:33 los judíos le contestaron a Jesús, trataban de apedrearlo y leemos esto. El versículo 33 de Juan 10:33. No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Ahí está. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero claro que era Dios. Él no se hacía. Era. Sus enemigos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba declarando. Él estaba diciendo en forma clara y contundente que él era igual, isos, igual a Dios. Yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Eso es igualdad. La encarnación o humillación de Jesucristo se nos describe en Filipenses. Ahora Pablo lo va a hacer en una serie de pasos descendentes. Por eso le llaman la humillación. Él abandonó su gloria, se hizo uno de nosotros, se encarnó, y estos son los pasos que él tomó para llegar a esa condición hasta el punto final, que murió y muerte de cruz. Pero veamos, el primer paso de descenso es la encarnación. En la encarnación, donde leemos, ahí Pablo nos dice en el versículo 6 que no se aferró. La palabra aferrarse quiere decir literalmente tomar algo por medio del robo. Llegó a significar cualquier cosa firmemente tomada, atesorada, algo a lo cual uno se agarra, se aferra. Esto es precioso. Jesucristo, dice ahí, no consideró aferrarse a su posición gloriosa. Él rehusó aferrarse a todos los derechos y honores que acompañaban a tal posición. Él estuvo dispuesto a abandonar eso y de hecho lo hizo, dejó eso a un lado, lo cual revela y expresa su actitud de humildad total, que comienza en ese proceso humillante de descenso en la encarnación. Este es el primer paso. No consideró aferrarse a lo que él dejó. En segundo lugar, vemos en el versículo 7 que nos dice que él se despojó a sí mismo. Eso puede traer cierta pregunta. ¿Qué es eso que se despojó a sí mismo? El verbo despojar, versículo 7, lo leemos, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo es la traducción del verbo griego kenao, de donde se obtiene el término teológico kenosis. Aquellos que han estudiado y estudian
teología o griego, la lengua original del Nuevo Testamento, el cual se usa para referirse justamente a la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Se despojó, se vació. ¿Qué quiere decir esto? Que se vació, se despojó a sí mismo. ¿De qué exactamente se despojó el Señor Jesús? Ahí está la pregunta. Y ahí está lo importante, el significado de esto. Para comenzar, debemos decir enfáticamente que Jesús jamás se despojó de su deidad. Jamás se despojó de su deidad. Si Él se hubiera despojado de su deidad, hubiera dejado de existir. Él nunca dejó de ser Dios. No hubo una reducción de aspectos divinos en su persona al tomar su forma humana. Él jamás se despojó de sus atributos divinos, porque eso implicaría que hubiera dejado de ser Dios. Eso es imposible. Si Cristo hubiera sido humano, Él no hubiera podido salvar a nadie. ¿Entendemos? Él no cambió deidad por humanidad. Si hubiera sido así, Él, al morir, hubiera permanecido en la tumba, porque hubiera muerto como cualquier otro ser humano. ¿Qué ser humano se resucita a sí mismo? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo a un lado? ¿De qué se despojó? Bueno, veamos. En primer lugar, se despojó de su gloria celestial. Dejó a un lado la gloria que Él tenía antes con el Padre. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús en ese capítulo 17 de Juan, cuando Él está orando al Padre y dice en el versículo 5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. O sea, Cristo se despojó de su gloria al descender y hacerse humano. Por un tiempo. Pero Él regresó. Y aquí está pidiendo, Padre, glorifícame a ti con la gloria que tenía contigo antes de que existiera el mundo. Él dejó su gloria celestial y descendió a este mundo terrenal haciéndose hombre. Pero ¿qué otra cosa dejó a un lado o de la cual se despojó? En segundo lugar, Cristo se despojó del ejercicio de su propia voluntad y aprendió a ser un siervo obediente. Qué interesante, dice Juan 5:30. Dice Jesús, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siempre Jesús buscó la voluntad de su Padre. Aprendió a ser obediente en ese sentido. Se despojó de ese ejercicio que Él antes tenía de hacer su voluntad. En tercer lugar, Jesús dejó a un lado sus prerrogativas divinas. En otras palabras, se limitó en el uso de sus atributos. No dejó de poseerlos, pero se limitó en el uso de ellos. El uso de sus atributos fue intermitente. Lo vemos, por ejemplo, que Jesús limitó, restringió el uso de sus atributos divinos, tales como su omnisciencia, la hora y el día de aquel evento. Nadie sabe sino mi Padre Celestial. Ahí Él se limitó en su omnisciencia. En cuarto lugar, Cristo renunció a sus riquezas personales. Leemos en 2 Corintios 8:9, donde el apóstol Pablo nos dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo ¿qué? Pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Cristo se despojó de todas las riquezas eternas que eran suyas y se hizo voluntariamente y absolutamente pobre. Él hizo eso. En quinto lugar, Cristo se despojó de una relación favorable con el Padre, con Dios Padre. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, Él se hizo el blanco de la ira de Dios sobre el pecado, tomando nuestro lugar en la cruz y muriendo a nuestro favor.
Por eso Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, Cristo Jesús, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, el Dios Padre descargó su ira sobre su Hijo en la cruz, que tomó nuestro lugar. Dios Padre lo trata como si Él hubiera cometido nuestros pecados y muere pagando por nuestros pecados. Y sin embargo, Él ahora nos trata, aquellos que fuimos redimidos, sus hijos, nos trata como si hubiéramos vivido la vida de Cristo. En otras palabras, la justicia de Cristo nos cubre. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús, no independientemente. Somos justos, pero solamente en la justicia de Cristo. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, ustedes recuerdan, experimentó la distancia más profunda y angustiosa, de su Padre cuando expresa antes de expirar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento sufrió la ira del Padre sobre el pecado que Él estaba sobrellevando, cargando en esa cruz en nuestro lugar. Entonces Cristo se despojó de su gloria celestial, renunció a la autoridad independiente que Él tenía, dejó a un lado el uso de sus atributos, se hizo pobre por nosotros y finalmente se despojó, como dije, de una relación favorable con su Padre cuando llevó nuestros pecados en la cruz. Pero a pesar de eso, no dejó de ser Dios. Ahora, continuamos en el versículo 7. No solamente se despojó a sí mismo dejando algo, sino agregando algo. Noten qué es lo que agregó. El versículo 7 dice: tomó la forma de siervo. Noten la palabra esa otra vez, forma, tomó la forma, morfe, la misma palabra que vimos en el versículo anterior, la esencia de algo o alguien. Jesús tomó la forma de un siervo, de un esclavo. El Rey de Gloria voluntariamente vino a este mundo, se hizo uno de los hombres y tomó la forma de un esclavo. El soberano del universo. Increíble. Se hizo esclavo. Tomó la forma de un siervo. En tercer lugar, Jesucristo también descendió un paso más. Dice el versículo 7, fue hecho semejante a los hombres. Hecho semejante. Homeomati, de donde sacamos la palabra homogéneo. Cristo fue homogéneo a los hombres. Él se volvió verdaderamente humano. No es que dejó de ser Dios y tomó un cuerpo humano, como algunos dicen, sino que a su divinidad Él agregó humanidad. Jesucristo es Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. Cristo nació y creció, ustedes recuerdan, se desarrolló como cualquier otro ser humano, como cualquier hombre. No era un espíritu con apariencia de cuerpo humano, como enseñan ciertas sectas, como los gnósticos enseñaban en esa época, sino que era un hombre de carne y huesos igual que nosotros, cada uno de nosotros. Nació como un hombre, se crió como un hombre, vivió como un hombre. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, así como cada uno de nosotros. ¿Quién no nació de mujer? Nacido de mujer, nacido bajo la ley, como cualquier otro judío, como cualquier otro hombre en Israel, con una gran diferencia. Hebreos 4:15, sin pecado. 100% hombre, pero sin pecado. O sea, Cristo se identificó con nosotros, con la excepción del pecado. Cristo descendió tomando la forma de siervo, un esclavo, hecho semejante a los hombres. Y en el versículo 8 encontramos el paso siguiente de su humillación. Noten lo que dice. Estando en la condición de hombre, versículo 8. Estando en la condición de hombre. A primera vista parece ser una repetición de la frase anterior, hecho semejante a los hombres. Sin embargo, no lo es. Aquí Pablo se enfoca en la humillación de Cristo desde el punto de vista de los hombres que le vieron.
que le vieron. La palabra aquí, hecho semejante, es la traducción de una palabra en griego, esquema, que justamente tiene esa idea, esquema o estructura. Se refiere a la forma externa de algo o de alguien. Esto es todo lo que sus contemporáneos vieron, a un hombre común y silvestre, a un hombre. En su apariencia externa era igual que todos los demás. Nadie puede decir, ahí va Jesús, el Hijo de Dios, porque llevaba una aureola en la cabeza. Nada de eso, ni brillaba de una manera singular, solamente en el jardín, en la transfiguración, cuando lo hizo en frente de 3 de sus discípulos. Pero la gente no lo reconocía, no vieron a él que era una persona distinta, un hombre distinto, no lo vieron a él como el creador. Recuerdan ustedes que la gente decía, aquellos que le conocían, conocemos a este hombre, ¿se acuerdan? Conocemos a su madre, conocemos a sus hermanos, y este sale diciendo que vino del cielo. Por favor. ¿Por qué? Porque todo lo que veían ellos era la forma externa del Señor Jesús. Claro, era un hombre, como el resto. Solo le veían como otro hombre. Sus mentes estaban oscurecidas por el pecado. Reconocieron su humanidad, pero nunca vieron su deidad. Y como si esto fuera poco, Jesús desciende un paso más. Y ahí leemos que se humilló a sí mismo. Cristo ya estaba humillado. Pero Pablo nos dice aquí que se humilló a sí mismo. Y está hablando acá en particular de su juicio antes de su crucifixión por las autoridades religiosas judías. Fue enjuiciado. Ustedes recuerdan la patraña del juicio de Jesús. Estaba siendo juzgado como un criminal después de haber sido entregado por Judas. Recordemos la última noche. Lo acusan falsamente, lo juzgan en un juicio que fue una farsa. Se burlan de él. Lo golpean, le fuerzan a arrastrar su propia cruz en las calles de Jerusalén. Le arrancan la barba, le escupen. Lo tratan como basura, como escoria. Y como oveja fue llevada al matadero, pero no abrió su boca. No dijo nada. El Dios del universo no responde una palabra, una absoluta humillación. Él lo acepta cuando hubiera solamente con su aliento que sale de su boca pudiera haber destruido a todos estos salvajes, a cada uno de ellos. Sin embargo, no lo hace porque se humilló a sí mismo. Para eso vino. Se humilló. Pero observamos otro paso descendente. Se hizo obediente hasta la muerte. Ahí dice el pasaje. Él podría haber detenido todo. Era Dios, ¿no? Tenía todo el poder de Dios. Pudiera haber destrozado a sus acusadores y sus jueces, impedir que continuaran con esa terrible, humillante farsa en contra de Dios, hecho carne, y demandar que le reconocieran por lo que Él era, Dios, pero no lo hace. Y Pablo nos dice que su humillación lo llevó a la muerte, a ser ejecutado. Y eso es suficientemente humillante. Pero si eso fuera poco, Pablo agrega algo más. No solamente que murió, no solamente que fue ejecutado a muerte, sino que fue ejecutado por medio de esta muerte, muerte de cruz. Y aquí donde Jesucristo en su proceso descendiente toca fondo, por decirlo así, en su humillación. Su muerte a manos de pecadores, muerte en la cruz, la cual era reservada para los peores de los criminales, morían en la cruz. Una muerte sumamente cruel, dolorosa, absolutamente degradante. Y recuerden que los judíos odiaban este método porque en Deuteronomio, ya en la ley de Moisés, leemos claramente y Pablo se refiere a Deuteronomio 21-22, cuando dice Pablo en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga en el madero. Eso es humillación.
se hizo maldición por nosotros. Ahí está el Hijo de Dios. Colgado en la cruz, desnudo, clavos atravesando sus manos y sus pies. El objeto de la burla humana. Ahí está Dios hecho carne, muriendo, humillado por ti y por mí. Bueno, humanamente hablando, uno diría es un fin triste. Pero ¿saben qué? Cristo vino para eso. Cristo no nació en la Navidad, en Belén, para vivir una vida simplemente linda, como un ejemplo a que deberíamos seguir. El propósito de su encarnación es su muerte. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad, la Navidad, el nacimiento de Jesús, no se puede entender aparte de su propósito redentor. Es lindo celebrar la Navidad, pero ¿qué chiste tiene celebrar la Navidad si no entendemos el significado del por qué Él vino a este mundo? Vino para morir como sustituto de todos aquellos que Él vino también a redimir. Entonces Belén no es el enfoque de la revelación divina, sino el Monte Calvario. La revelación del Antiguo Testamento sobre Jesús no termina con Belén. La encarnación en Belén toma significado cuando se observa en el contexto de la cruz. La razón que el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros fue para morir en la cruz por pecadores como nosotros. Otra vez, Pablo nos dice, nos recuerda que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Qué plan absolutamente maravilloso, qué incomprensible es. El apóstol Pablo, después de haber descrito el plan de salvación por 11 capítulos allí en Romanos, nos dice al final del capítulo 11 de Romanos, el versículo 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios vino, se humanó, se despojó a sí mismo, se identificó con los pecadores, se humilló a sí mismo, permitió que lo sacrificaran y finalmente murió en la cruz como nuestro sustituto. ¿Por qué? Por el gran amor con que nos amó. Por el gran amor con que nos amó. Esa fue la causa. No residía en nosotros la causa, reside en Él. Ahora, ¿qué debe ser nuestra reacción ante eso? Y estamos ya terminando. Y es justamente lo que estaremos celebrando por medio de la Santa Cena. Estamos recordando, celebrando, anunciando justamente ese sacrificio en la cruz. Bueno, si eres hijo de Dios, debes regocijarte, alabar a Dios, alabarle a Él por su don inefable, agradecerle continuamente por lo que Él ha hecho a favor tuyo. Y si no conoces a Cristo hoy, tú tienes solamente puedes creer o puedes rechazar. Pero la Biblia nos enseña que debes arrepentirte de tus pecados, creer en el Señor Jesucristo, aquel que se humilló y murió en la cruz para salvar a pecadores como tú. Y esto es lo que, como dije, celebraremos en unos minutos. Pero antes de hacerlo, vamos a concluir con una oración final. Y ya mientras solo voy a pedir a los hermanos que me van a ayudar con la repartición de los elementos a que pasen al frente, por favor. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en esta mañana confesando que no entendemos todo lo que la encarnación significa. No entendemos, Señor, este milagro. Es demasiado profundo, pero aunque no podamos entenderlo, Padre, entendemos que tú nos amaste. Señor Jesús, tú nos amaste tanto que viniste a este mundo a morir por causa de nuestro pecado y pagar así la deuda que cada uno de nosotros tenías. Aquellos que tú viniste a redimir. Te damos gracias, Señor, por esto. Señor, te pido que si hay en medio nuestra alguna persona que no te conoce, que por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra,
por medio de la celebración de la Santa Cena, que es el anuncio de la muerte de Cristo, sacrificio de Cristo, que tú toques ese corazón, le concedas arrepentimiento y fe, y que venga a Cristo Jesús hoy, y que haya gozo, Señor, en los cielos por otro pecador que se arrepiente. Concede, Padre, esa bendición. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén.